Atacan abogado de morenista. Señora Digló. Policías secuestrados en Morelos. Y la balacera en Xcaret. Bienvenidos, el caporal del 21 de enero. Comenzamos. Las autoridades ya abrieron una investigación y dieron de baja a estos dos policías de Córdoba, Veracruz, y dos elementos de la Marina por golpear este 20 de enero a dos jóvenes por verlos caminar de manera sospechosa. Shh, cállate, cállate. Infiel, le están pegando. Sí, le están pegando. La mañana de este viernes 21 de enero, Juan Soltero, un abogado ligado a Morena, ligado al regidor morenista Carlos Lomelí, fue atacado a tiros por un hombre en motocicleta. La agresión fue ocurrida afuera de las oficinas del abogado. Los detalles del ataque son posibles conocer gracias a las cámaras de videovigilancia que captaron todo. Video que te voy a mostrar en unos momentos. Esto ocurrió a las 11 de la mañana con 50 minutos, según el registro de las cámaras. Cuando llegó el motociclista, se estacionó, después esperó allí a su víctima y cuando la vio que ya se iba a subir a una camioneta, le disparó en al menos 10 ocasiones y a aproximadamente 2 metros de distancia. El motociclista, el agresor, se dio a la fuga. El abogado sobrevivió. Se trasladó por sus propios medios a un hospital del municipio de Zapopan, Jalisco. Increíblemente, él resultó con una herida de bala en la nuca que no tocó sus signos vitales, lo cual le permitió precisamente trasladarse al hospital. Te muestro lo que captaron las cámaras de videovigilancia sobre una agresión de la que no han sido reportados detenidos. Al lado del señor. Muchísimo. Señora Digló. Ey, Porque Juan que sí te... Atención con lo que ocurre en Tierra Caliente, en específico en el municipio de Gabriel Zamora, Michoacán. Atención porque no ha sido proporcionado un reporte por parte de ninguna autoridad de lo que está ocurriendo allá. Pero sí se tiene registro de una serie de enfrentamientos entre grupos delictivos antagónicos. Enfrentamientos que iniciaron este jueves 20 de enero en los poblados de Barranca Honda y Charapendo. Se sabe que tras estas agresiones fue iniciado un operativo en donde participan policías de Michoacán, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, sin reporte oficial hasta este momento de lo ocurrido. Pero, aunque no hay reporte oficial, sí hay registro de los habitantes a través de lo que captaron con sus teléfonos celulares. No, es que te tiene que estar por una ventana, tú no ni se ve nada. ¿Por qué le grabas si no se ve? Sí. No, es que las balas no sabes tú para dónde están volando, no se ven, las balas no hay cuando peguen. Está como el marketing, ¿no? Están acá para el rancho, los 3 potros. Lo que ocurrió el pasado miércoles 19 de enero en Morelos tuvo en vilo a las autoridades estatales toda una tarde. Alrededor de las 2 de la tarde, en la carretera Galeana-Tequesquitengo, a la altura del municipio de Jojula, personas que iban en un vehículo solicitaron ayuda. Dijeron que había hombres armados allí. Al lugar entonces se trasladaron policías estatales. Al llegar, estos dos policías en una patrulla, pues fueron rodeados por los hombres armados y privados de la libertad. Durante toda la tarde se ignoró el paradero de estos dos agentes estatales y fue sino hasta las 9 de la noche con 50 minutos cuando fue reportado el hallazgo de estos dos policías. No se informó por parte de la autoridad el estado de salud
de los agentes, quiénes los privaron de la libertad, por qué los liberaron, si hubo una negociación, si fue mediante un operativo o si fue de manera voluntaria por parte de sus captores. Vaya, se trata de un hecho en donde hay muchas preguntas abiertas, de tal forma que pues te estaré informando más adelante de los detalles que vayan surgiendo de este hecho. Esta es la patrulla, la que ves en pantalla, la patrulla en la que viajaban estos agentes. Otra de policías, esto pasó justo frente a un cuartel de la Guardia Nacional. Este viernes 21 de enero en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, cerca de la comunidad de Petaquitas, en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, un policía ministerial identificado como Javier Martínez viajaba en su auto cuando fue atacado por sorpresa por hombres armados. Primeras versiones de los hechos indican que siguió manejando hasta que ya no pudo, frenó su auto y se recostó en los asientos traseros hasta que perdió la vida. El hecho sucedió frente a un cuartel de la Guardia Nacional. De hecho, estás viendo en pantalla la fotografía del vehículo y está precisamente ahí a un costado del cuartel. Ocurrió frente a este cuartel y también a 100 metros de un módulo de la Policía del Estado, pero no recibió ningún apoyo inmediatamente después de la agresión. Bueno, ¿y qué pasó en el Hotel Xcaret en Playa del Carmen? La historia se conoce a través de las declaraciones del secretario de Seguridad Estatal, Lucio Hernández Gutiérrez, quien aseguró que hubo una discusión adentro de este hotel, una discusión protagonizada por huéspedes que acabó en balacera. Las autoridades se enteraron de este ataque a tiros a través de una llamada de emergencia que fue para reportar precisamente estas detonaciones de arma de fuego adentro de este complejo hotelero. Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad y ya proporcionaron las imágenes de quien identifican como agresor, las imágenes que estás viendo en este momento en pantalla. Hasta este momento, de identidad desconocida, solo han mostrado estas fotografías. Según señalan las autoridades, esta persona discutió con otros 3 huéspedes, estos 3 de origen canadiense, y al no llegar a un acuerdo, él le abrió fuego en contra de los 3 canadienses. Las víctimas, los heridos a tiros, fueron llevados con vida al hospital. Sin embargo, ya en el hospital uno falleció. El agresor logró darse a la fuga. No se conocen más que el rostro, como te lo acabo de mostrar, y tras lo cual ha sido montado un fuerte operativo de búsqueda por parte de las autoridades para dar con el agresor. Operativo de búsqueda que estás viendo imágenes en este momento. Seguiré informándote de lo que esté ocurriendo en torno de este caso. En tanto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte.